Nosotros no estamos enfadadas en absoluto con esos buenos corderos, incluso los amamos, no hay nada más sabroso que un tierno cordero. Exigir de la fortaleza que no sea un querer dominar, un querer sojuzgar, un querer enseñorearse, una sed de enemigos y de resistencias y de triunfos, es tan absurdo como exigir que la debilidad que se exteriorice como fortaleza. Hay una obra realmente interesante en la filosofía del siglo XIX y es la genealogía de la moral de Friedrich Nietzsche. Esta obra tiene una composición bastante interesante al plantearse como distintos tratados, y en estos tratados nosotros podemos encontrar distintas formulaciones que hoy yo quisiera recoger en esta breve intervención, solo con el propósito de provocar la lectura del texto. ¿Qué quiere decir que provocar la lectura del texto? Es invitar a que se lea el texto, que este video o cualquiera de las piezas que realice este canal no sean una suplantación de la lectura del texto, sino una invitación a la revisión del texto. Nietzsche es un autor realmente controversial, con demasiada prensa además. Digamos que Nietzsche ha tenido una gran acogida tanto en la literatura como en la filosofía, pero quisiera pensar tres elementos de su pensamiento que están en muchos lugares y que pueden orientar una mejor comprensión del mismo. Primero es su influencia protestante. Nietzsche hay una sensibilidad bíblica y una tendencia a la interpretación literal y a los sentidos interpretativos derivados del modelo de lectura bíblico de los luteranos. Por otro lado, su formación en estudios clásicos, que hace que Nietzsche, en la opinión de algunos, sea un filólogo deficiente, pero que nos lleve a pensar distintas categorías desde una perspectiva filológica, a repensar las raíces de Occidente y cómo desde la búsqueda de esas raíces nosotros podemos entender nuestro ethos latinoamericano, nuestro modelo de pensamiento, si hay un modelo. Y por otro lado, su influencia en el pensamiento romántico. A mí me gusta leer a Nietzsche como un retorno a lo romántico después de Hegel, como una insatisfacción satírica alrededor de los planteamientos y de los grandes idealismos. Entonces, en ese sentido, quiero comentar este texto en muy pocos minutos, porque en realidad esta plataforma permite cortico, pero quiero dar algunas ideas para, repito, incitar la lectura del texto. Este texto tiene un subtítulo que no ha llegado lastimosamente a nuestra versión en castellano. Esta versión es súper bonita, que fue reeditada en 2022, publicada por Alianza, que hace tanto por quienes estudiamos filosofía en castellano. Es la traducción de Andrés Sánchez Pascual y le falta solo ese pedacito para ser perfecto. Aquí, después de la genealogía de la moral, debe decir un escrito polémico. Ese escrito polémico no pierde su rigor, no pierde su jerarquía, no pierde su formulación. ¿Por qué razón? Porque plantea unas situaciones alrededor de lo religioso y más allá de lo religioso, alrededor de los valores que encarna el discurso religioso y de cuál es propiamente su origen. Una de las afirmaciones que podemos encontrar en el texto es que el origen de la moral religiosa es el origen de una moral de esclavos, y esa moral es una moral del desprecio, es una transvaloración que se basa en el desprecio. Por eso Nietzsche es un convencido de la división entre fuertes y débiles, y cómo esa división entre fuertes y débiles genera un ethos de dominación y un ethos de esclavitud. Es la misma dinámica de la dialéctica del señorío y de la servidumbre, pero llevada a una interpretación moral. Entonces, en ese sentido, la nobleza y la aristocracia para Nietzsche van a plantear cuáles son algunos aspectos de un movimiento doble moral. No es doble moral como nosotros lo entendemos. Lo doble moral en el argot popular es una persona que dice una cosa y hace otra, o que piensa una cosa y hace otra, o que profesa una cosa y hace lo contrario a lo que profesa. Un doble moral es una persona que habla en contra de la corrupción y roba. Un doble moral es una persona que predica la castidad y tiene amantes. Un doble moral es eso, es una contradicción in situ. Pero aquí la doble moral es diferente porque los fuertes promueven una moral de superioridad, de sometimiento, de exaltación.
Y también una moral para los débiles, y esa moral para los débiles llevan como tal una domesticación de eso que puede llegar a ser el fuerte, y que el débil debe resignarse a un seguimiento como tal, a una afectación como tal. En ese sentido aparecen y se basan, según Nietzsche, en un doble en un doble instinto, que son el instinto del resentimiento, además del instinto, por llamarlo de alguna manera, de reacción, el conato. En ese sentido, entonces, encontramos nosotros que lo que se presenta aquí en Nietzsche, especialmente en el apartado 13 del primer tratado, es una tendencia hacia la obediencia obligatoria del esclavo. Es decir, donde hay fortaleza debe haber debilidad, y esta se presenta en un quantum de la fortaleza. Es decir, no es propiamente un sometimiento directo, no es un sometimiento directo, sino es un sometimiento solapado, y ese sometimiento solapado tiene su origen en el discurso religioso, especialmente en el judaísmo, que va a adoptar el cristiano. Entonces es un tema bien interesante lo que podemos apreciar acá, porque Nietzsche nos está ofreciendo una visión bien interesante de cuál es el papel de la religión en la construcción de una moral. Y podemos llegar a una conclusión, y es que la moral que profesa la religión es una moral desigual en su formulación, es decir, en su solapamiento, Así su formulación tienda a la igualdad, tienda a la diferencia, tienda hacia otros fenómenos. La moral nietzscheana es solapadamente desigual. Es lo que dice la moral cristiana Nietzsche, la crítica nietzscheana es señalar que esta moral es solapadamente desigual. Y esta lectura que nosotros nos encontramos en la genealogía de la moral nos lleva a pensar desde otras perspectivas una cita de Tertuliano, uno de los padres de la Iglesia, y es que la fe nos ofrece en efecto muchas más cosas de las que dice. Sí, es porque hemos estado acostumbrados a una lectura del fenómeno religioso en donde se caen en dos sesgos: un sesgo materialista realista, en donde se quiere dar una explicación cientificista de la realidad, o un sesgo imaginario idealista, en donde se quiere validar la religión a través de unas estrategias científicas que, sí tengan o no tengan relación con el conocimiento o con las formulaciones coherentes de la argumentación, tienen que aceptarse. Y yo creo que una verdadera filosofía de la religión tiene que ver en Nietzsche la oportunidad de revisar las categorías de la religión a través del prisma de lo filosófico. Esa figura, esa bifurcación de la luz, tiene que hacerse en el sentido en que es una herramienta para quedarnos no solamente en una lectura materialista, sino en una relectura, en una redefinición. Esto es precisamente lo que pretende la genealogía de la moral, un libro del que recomendamos su lectura y que por supuesto hará parte del corpus filosófico durante muchos años más, y que tendrá una fascinación literaria por la veracidad de sus ideas, y especialmente porque es eso, a más de 100 años, casi 150 años de su publicación, encontramos que sigue siendo un escrito polémico.